Bien, señores, continuamos con Revista 110, son las 5:52 de la mañana. Vamos a introducir este segmento presentándoles cómo fue que Grecia le dijo no a sus acreedores mediante un referéndum. Veamos. Grecia votaba este domingo en referéndum la propuesta de austeridad de sus acreedores europeos y del Fondo Monetario Internacional. Según los primeros escrutinios, el no podría superar el 60% de los votos. El resultado podría determinar la permanencia del país en la zona euro y el destino del gobierno de Tsipras, que prometió dimitir si salía el sí. El pueblo griego envía hoy un mensaje de dignidad, de determinación, el mensaje de que sostiene su destino en sus propias manos. El primer ministro defendió votar en contra de las condiciones que exigían sus socios para seguir financiando el país. La consulta tuvo lugar tras una semana de corralito para evitar el derrumbe de los bancos y con el país en default con el FMI desde el martes pasado. El mismo día expiró el Plan Europeo de Asistencia Financiera a Atenas. Han sido 5 meses de negociaciones infructuosas. El gobierno descarta aprobar ciertas reformas que considera socialmente difíciles y desea que se contemple una reducción de la deuda en las conversaciones. Bien, ahí se ve lo que ocurrió, parte de cómo fue el primero de la jornada de votación. Terminó triunfando el no por más de un 75%, tengo entendido. Buenos días, Junior, ¿qué tal? Buen día, Carlos. No, él no ganó por un 61 Por un 61 fue. contra 38%. De esa manera, los griegos le dan un espaldarazo a sus autoridades, que parece que este referéndum no solo se refería a si aceptaban o no las condiciones que estaba requiriendo la Troika para poder continuar con el plan de negociación y de rescate de Grecia, sino más bien parece que se trataba también de un referéndum revocatorio o afirmatorio o confirmatorio. Te digo esto porque en más de una ocasión, no solo el ministro de Economía o de Finanzas de Grecia, Yannis Varoufakis, había dicho que si gana el no, pues renunciaba. En iguales términos se pronunciaba Alexis Tsipras, que decía que él no iba a ser el encargado de ejecutar el plan que estaban planteando los acreedores. Entonces, en ese sentido, sí pude observar que más que lo que estaban planteando, lo que favorecen el sí, de que esto implicaba una salida de Grecia de la Comunidad Económica Europea o la Eurozona, yo pienso que es un elemento más bien de miedo y de manipulación, como siempre se da, que se estaba agregando al referéndum para llevar a la gente a que votara por el sí. Sin embargo, en ningún momento las autoridades griegas, su primer ministro, su ministro de Finanzas, habían planteado esa posibilidad. Tampoco se sometió al escrutinio de los griegos si querían mantenerse o no en la zona euro. Entonces, esos elementos habría que tomarlo también en cuenta. Pero me sorprende, ¿sabe qué me sorprende? ¿Qué le Que sorprende? aún con el triunfo del no sobre el sí, el ministro de Finanzas renunció. BBC Mundo publica la información de que Yannis Varoufakis anunció su dimisión a primeras horas de este lunes, pocas horas después de que las autoridades de ese país anunciaran el triunfo del sí, del no en el referéndum sobre los términos del rescate financiero internacional. En un comunicado en su blog titulado "Ya no soy ministro", Decidió hacerlo por lo grande, darla a conocer. culpa a Que sus quede socios claro. europeos de esta decisión, ya que aseguran no querían tenerle en la mesa de negociaciones. Además dice que el primer ministro, Alexis Tsipras, sentía que esa decisión sería útil a Grecia para alcanzar un acuerdo. No sé si esto también pudiera manifestar niveles de diferencia y divergencia al interior también de la coalición de Syriza, que ganó las elecciones pasadas en Grecia y que ha echado este pulso y que justamente, como yo planteé en un programa anterior, su programa de gobierno era totalmente contrario a las pretensiones
de los acreedores internacionales que tienen. Que básicamente, y decía que la razón fundamental por la que no toman ellos de manera particular la decisión es justamente por eso. Reiterar que se estaba planteando un aumento de los impuestos en Grecia, reducir a su mínima expresión las políticas sociales griegas, incluyendo la reducción sustancial de los programas de pensión y jubilación, que a pesar de las precariedades, mínimamente han logrado mantenerlo, y en el poco tiempo que tienen hecho un esfuerzo sobrehumano para que esta situación se mantuviera inalterable. Las implicaciones que tendría el sí sería totalmente contraria. Pero qué bueno, que hicieron un ejercicio democrático. Sí, que se sometió al escrutinio de la población. Al escrutinio de la población. Esto significa que cualquier decisión que los griegos hubiesen tomado no podían culpar a las autoridades, porque estaba en sus manos. Estuvo en sus manos si aceptaban o no lo que muchos han llamado condiciones indignantes, las que han estado planteando los acreedores internacionales. Que digo, hasta ahora no ha salido cómo es que Grecia llega a deber más de 320.000 millones de euros. ¿Cómo se llegó ahí? ¿Qué destino? ¿A qué destino fueron a parar esos recursos? Fueron solo malas inversiones. El problema de la evasión fiscal griega, la corrupción. ¿Dónde están los responsables de eso? De hecho, en su campaña, en sus primeros días de gobierno, Syriza había planteado que solamente por el tema de la evasión fiscal podrían recuperar 2.000 millones de euros. Parecería una suma insignificante cuando habla de 320.000 o más de 320.000 de deuda, pero 2.000 millones les resolvían cuestiones inmediatas a los griegos. Entonces, sobre ese aspecto, la Troika no se refiere y parece que no le importa. De hecho, por la sencilla razón de que los griegos iban a votar, acusaron a las presentes autoridades de llevar a Grecia al desastre. No, la encontraron así, por culpa también de ustedes, que abrieron una cantera, abrieron la cartera, todo lo que Grecia quería, se lo entregaban. Los propios recursos de rescate, hubo supervisión. Sí, pero tú ten pendiente de que se dice que se falsearon las cifras económicas sí, para poder adquirir esos empréstitos, para poder acceder a esos fondos internacionales también. ¿Se dieron cuenta tarde? No, hombre, lo que pasa es óyeme, cuando quieren prestar, a ellos no les importa eso, porque al final lo que les interesa es cobrar. Le interesa cobrar. Yo creo que tiene un gráfico ahí de cómo se compone la deuda. Ok, aquí está la deuda realmente. Y ya me comprendo un poquito mejor lo que era la preocupación de Angela Merkel por eso. Ok, claro. Entonces, aquí hay una cifra, por ejemplo, Alemania, que es el principal acreedor, 68.200 millones de euros, de los cuales la mayor parte son de rescate financiero de la Unión Europea y el resto de bancos locales, bancos alemanes y como los presidentes defienden los intereses de sus banqueros, ahí está precisamente la Merkel metiendo la mano. Ahí está Francia, 43.800 millones de euros, Italia, 38.400 millones. Hasta España está ahí con ese, participando en lo que puede ser rescate financiero. España, que de hecho necesita que la rescaten, ¿cómo es que se ve con esa participación de 25.000 millones de euros en la deuda de Grecia? Esas son de las cosas que deberían motivar alguna cosa. Y miren, el Fondo Monetario Internacional, 21.400 millones, Banco Central Europeo, 18.100 millones, Holanda 13.400 millones, Estados Unidos, 11.300 millones de bancos locales, todos. Reino Unido por igual de bancos locales, 10.800 millones. Bélgica, 7.500 millones de rescate financiero de la Unión Europea, Austria 5.900 millones y Finlandia 3.700. Esos son los acreedores. Tú sumas esa cantidad, eso es astronómico. Era, creo que un 200%, un 100% pero del Producto Interno Bruto de ese país. No está en condiciones de pagar. Y a todo esto es entendible
según la lógica de los acreedores, que debe pagar como quiera que sea. Hemos observado que importantes nobles de economía han estado planteando la necesidad de una quita de esa deuda, claro, que no sea el 100%, pero un 30, un 40, un 60%, no, y por lo para menos contribuir a que ese país pueda levantarse, sería una buena iniciativa. Mira, hay que ver cuánto de eso corresponde al capital y cuánto es interés, porque ese es el monto global, no sabemos cómo está compuesto entonces, si todo es capital o si está capital e interés, porque hay que recordar que esos préstamos que son blandos generan. Mira, está en lo más elemental de la economía, o vamos a decir en el sentido ya menos pragmático, podemos decir que se ha demostrado de que estrangular al deudor lo que hace es eliminar definitivamente la fuente de recuperación. Entonces, facilitarle las cosas a la gente. Por ejemplo, hay gente que renegocia sus deudas tomando en cuenta ya los abonos a capital que ha hecho, los intereses que ha pagado durante un intervalo de tiempo determinado, y que de cierta manera eso demuestra una intención de honrar el compromiso que bien pudieran tener los griegos. Intención de honrar el compromiso, pero que les faciliten las condiciones. Ahora, el pueblo griego también hay que rendirle cuentas de qué se hizo con todo ese dinero y de cierta manera convencerlos, si es posible, de que ese dinero entró, en qué se gastó y qué tan tangible es lo que se pudo hacer con esos fondos. Eso es importante, pero ¿qué va a ocurrir en Grecia ahora en adelante? Se van a radicalizar los integrantes de la Troika, los acreedores internacionales de cara a Grecia, porque han tenido también, porque todo esto tenía un contenido político, había una derrota política, porque posiblemente la intención de la Troika es también arruinar y arrinconar a Siriza y a esas fuerzas emergentes, para que esto no pudiera tomarse también como ejemplo en otros países europeos, porque todo esto se da, no solamente la lucha por el recuperar los recursos económicos, también la lucha política está en esto. Sin embargo, ese espaldarazo que le dan los griegos, vamos a ver cómo pueden capitalizarlo y ver si efectivamente pueden lograr niveles de negociaciones interesantes, favorables a Grecia, y que le permita en un periodo de tiempo más ampliado poder ir desmontando paulatinamente esta deuda. Porque de hecho el objetivo fundamental no ha sido no pagar, sino que le den tiempo para pagar esa deuda. Por supuesto. Claro, acuérdate también que en algún momento estaban reclamando y pensaban reclamar los miles de millones de dólares que entienden ellos le debe justamente a Alemania por los efectos de la Segunda Guerra Mundial, que devastaron a Grecia también. Hay una deuda pendiente, pero todo que no esto... La cobraron, y que quieren cobrarla con los intereses. Son temas que han salido. Lo importante es ahora, lo que te he dicho, ver cuál es el futuro inmediato de Grecia. Ver este precedente importante de esa ratificación de ese mandato, de no aceptar la humillación como se ha planteado, de las propuestas inviables por parte de los acreedores, que en nombre de cobrar, no importa que esa sea su única casa, no, claro, ellos te la quitan. No pagaste porque tu mamá está enferma, que se muera. No, es su dinero. No, y aunque ya han quedado atrás los mecanismos de intervención militar para cobrar deudas, creo yo que han quedado atrás, o por lo menos no se han inventado buenos pretextos creíbles para cobrarlas, como lo hicieron con la intervención primera norteamericana que hubo aquí. Por lo menos ellos tienen formas. Recuerda que con el asunto ese de los fondos buitre en Argentina, inclusive habían algunos puertos que los barcos argentinos no podían tocar porque se los incautaban. O sea, siempre había acreedores a la espera de algún bien argentino que confiscar. Pero es un asedio internacional y una situación, un panorama difícil que le puede, y que volvemos y repetimos que lo estamos analizando. Grecia, ok, está lejos, pero es un ejemplo que tenemos que seguir. Bueno, un ejemplo que tenemos que ver de lo que le pasa a un país que se endeuda sin poder pagar después. Que se endeuda y que le permiten endeudarse. Porque se lo permiten. Le permiten, porque eso es, aquí dice,
el país aguanta, sí, todavía no hemos llegado a nuestro tope de endeudamiento, pero ese tope de endeudamiento a veces se basa en unas cifras que son parciales, en cifras que son acomodadas de cierta manera para mostrar que tenemos una capacidad que en la práctica no tenemos. Pero fíjate, aquí hay los reportes financieros que se presentan como para promoción de inversión extranjera. En algunos casos no te presentan lo que son unas cargas tributarias que no son exactamente cobradas por impuestos internos, pero que son, por ejemplo, arbitrios municipales, cosas así, costos de gestiones ante empresas públicas, que no te lo presentan como impuestos, pero que finalmente son asuntos que terminan afectando a los inversionistas. Entonces, ese es un ejemplo de cómo a veces se manipulan las cifras para lograr facilidades así de crediticia a nivel internacional. Hasta ahí llegó el reenganche permanente de Grecia con las deudas. Bueno, eso es un buen ejemplo de un país, ¿verdad? Lo vimos a diario con personas individuales que sobrepasan su capacidad de endeudamiento y terminan justamente arruinados. En este caso es un país que dicen que los estados no quiebran, pero fíjense cómo está Grecia, ¿eh? Ya ahí se demostró lo contrario, los estados quiebran. Fíjense cómo está Grecia. Sí. Sin ningún tipo de posibilidades. Producto de eso, como somos inagotables, o eran inagotables, se agotaron. Y llegaron a ese punto en el que va a depender mucho ahora de la capacidad de negociación, de la posición que pueda asumir los acreedores, que no vayan a provocar, porque tampoco es lo que quieren los griegos, salirse de la zona euro. Eso no es lo que ellos han planteado. Pero vamos a ver, si no flexibilizan sus acreedores, cuál sería entonces el futuro inmediato de Grecia, su situación interna, el impacto que pudiera tener la salida de Grecia de la eurozona, si se lo plantean, que por el momento parece que no ha estado en agenda. Pero el cuadro político es diferente con este ejercicio de democracia participativa, que creo que también eso hay que tomarlo como referencia, sobre todo en estos países que hablamos siempre de las constituciones más modernas y de las democracias más sólidas, pero que para nada tomamos en cuenta la opinión de lo que cree la gente, de problemas vitales que van a marcarlo en su futuro inmediato o en su futuro prolongado, porque son decisiones que te pueden marcar. Pero en estos países, como la República Dominicana, esas son herramientas que no prosperan. Hasta ahí no llega nuestra democracia. Bueno. Hasta ahí no llega. No, claro. Bien, Carlos. Mira, aquí hay un material que yo quisiera mostrártelo. Ya que estamos hablando de la crisis griega, para la gente que no lo entiende, mira, Clarín de Colombia hizo un trabajo, Clarín de Colombia o Argentina me parece que hizo un trabajo bastante interesante que lo vamos a ir describiendo paso a paso. Mírenlo ahí, señores. Ok, mira cómo funciona. La rueda del optimismo 2000-2008 en Grecia. Entonces va mostrando cómo fue que se fue organizando todo. Muy bien. Entonces, los bonos griegos siempre encuentran comprador. Igualito que aquí. Ok, siempre encuentran comprador. Entonces, la serpiente que está envolviendo los bonos griegos, que es pensiones generosas, empleados públicos demasiados, evasión fiscal preocupante. Ahí está. Entonces, después viene la otra fase. Lehman Brothers, esa es la empresa financiera, donde va mostrando el problema de Lehman Brothers, que tuvo lugar en Estados Unidos. Calidad A garantizadas. Esa fue la calificadora de riesgos. O sea, calificaron como buenos los bonos americanos. Entonces, posteriormente, ¿qué fue lo que sucedió? Aquí vemos. Bien. Deuda griega empieza
swap de divisas, arma financiera, destrucción masivas. Ahí está, deuda griega, febrero 2010. Goldman Sachs. Goldman Sachs, calificando la deuda. Entonces aquí ven qué pasa. ¿Qué fue lo que sucedió? Ya ahí se puede ver. Los bonos griegos ya apestan, estaban en oferta. Muy bien, de un momento a otro, ¿qué sucede? Esas son las protestas ya, de lo que estaba pasando. Pensión digna no es lujo, contra privatizaciones, Papandreou traidor, menos salario y más despidos. Eso fue cuando lo estaban planteando los primeros ajustes para evitar llegar a la situación actual. Entonces, Jean-Claude Trichet, 21 de junio de 2011, beneficiario gobierno de Grecia, ahí están los bonos. ¿Y quién se lo compra? Angela Merkel. Muy bien. Bien, entonces, así van pasando las cosas. Y poco a poco se fue llegando hasta ese punto insostenible de lo que fue la deuda griega. Queridos bancos acreedores, esperar 15 años más para cobrar puede sonar mal, pero no es tan grave. Todo es voluntario. Una ventaja es que no tienen por qué contabilizarlo hoy como pérdida. Claro que estamos abiertos a otras opciones. Hoy, por supuesto, voluntarios y por menos dinero. Sí. O sea, se postergó el cobro de los intereses para seguir endeudándose. El pago de los intereses por esas deudas se fue postergando. Y así fue evolucionando lo que fue la deuda griega, señores, hasta ser lo que pasó ahora. Hasta estar en el punto en que está hoy día, insostenible, insoportable y un país en la quiebra total. Bueno. Pero volvamos al patio. Mira, yo realmente que sigo sin entender lo de la extensión por 15 días del plazo para el retorno voluntario. Pero es que el gobierno, el retorno voluntario es un fenómeno, podríamos decir, derivado y no coordinado por el gobierno. O sea, se comenzó a dar entre las personas que se sintieron excluidas, o sea, que sintieron que podrían estarse en riesgo sus propiedades y sus familias, debido a no haberse acogido al Plan Nacional de Regularización. Prefirieron marcharse. Entonces, eso de que extendieron por 15 días, pero ¿en qué momento se dijo queda abierto el plazo para retorno voluntario? No, eso fue un fenómeno lo que se había fue planteado es que el Estado estaba planteando un conjunto de facilidades de transporte, sobre todo para las personas que querían irse, pues pudieran acceder y llevarse todo lo que tenían. Y yo lo que no entiendo es si de lo que se está hablando es que el Estado va a extender esas facilidades por 15 días más, porque a nadie se le puede impedir que se vaya voluntariamente, no importa que haya o no haya plan de regularización. Todo el ciudadano extranjero que esté en el país, que quiera tomar un avión e irse para su país o cruzar la frontera a pie, nadie se lo va a impedir. No, claro. Entonces yo no entiendo el término de extensión de retorno voluntario, no lo entiendo. Porque aun cuando se hagan los planes de deportaciones forzosos, que es lo que estoy entendiendo que va a haber, aun cuando esté en vigencia esto, que puede ser mañana, pasado, no tenemos certeza, todo el que coja una guagua, vaya a Pedernales, a Elías Piña o a Jimaní y decida irse, no se lo van a impedir o lo van a empujar para que sea forzoso. No. Yo no entiendo realmente ese concepto. No. Está mal planteado, definitivamente. Yo creo que eso de que dar un plazo para retorno voluntario, yo creo que de cierta manera es un mecanismo de presión para que las personas accedan a ir a comenzar marchándose voluntariamente. Y quiero decirte también con respecto a eso, yo no creo correcto que Haití se esté expresando en términos de que de que se puede crear una crisis con el retorno de tantas personas, porque son personas que en algún momento determinado estuvieron en el suelo haitiano originalmente, o sea, son parte de su población y no es simplemente el regreso de los que estaban afuera. O sea, no pueden estarse quejando de que se le está llenando el país de personas que tienen su espacio dentro de ese país.
porque son gente que emigraron en busca de una mejor vida y ahora están regresando y no regresan precisamente con las manos vacías. No, pero Son los bienes adquiridos que aquí. en este proceso van a ir también personas que no llegaron recientemente. Y posiblemente te encuentres con casos de personas que no han estado nunca en Haití. Puede haber de todo. Podría haber. Claro, es una, sí, claro, es una gente que nunca ha estado posibilidad. en Haití, por ejemplo, una gente que vino, formó su familia y no se pudo acoger al plan, entonces se supone que por lo menos varios miembros de la familia más regresa para allá, pero son sus hijos, son su patrimonio familiar, podríamos decir, son su responsabilidad. Es así. Y no son apátridas. Bueno, y el Papa Francisco está de visita. El Papa Francisco. Sí. Decía que desde Juan Pablo II decían que donde quiera que él pisaba las cosas cambiaban. O sea que no sé qué irá en Francisco, si tendrá igual suerte o igual racha en Ecuador y los países donde va. Ecuador, Bolivia, Paraguay. Pero países son socialistas igual que él, esos países. Países socialistas igual que él. Un socialismo democrático. Paraguay no es socialista. No, pero lo cierto es que llega un momento en que la sociedad ecuatoriana mantiene su activismo político, sus diferencias también, sobre todo que se han recrudecido a partir de una controversial ley que ha estado promoviendo el gobierno, la famosa ley de herencia, que pretende poner unos impuestos altísimos a la gerencia, dicen las autoridades, como forma de garantizar la equidad social y la socialización de la riqueza. Esta situación, sobre todo a partir de que quien va a ser afectado, según el estudio que ha hecho el gobierno, es el 1% de la población ecuatoriana, que parece que mantiene aún todavía la concentración de las riquezas en ese país. Pero eso ha traído un sinnúmero de protestas importantes que de hecho, aunque sea de manera estratégica, ha hecho retroceder al gobierno en plantear la iniciativa. Bueno. Hay que esperar entonces qué ocurre después de la visita de Francisco a Ecuador y cómo se va a seguir comportando la medición de fuerza, que no ha acabado nunca, que es una característica también que han tenido estos gobiernos. Realmente no le han dejado gobernar. Esos sectores económicos tradicionales, ellos están muy claros en lo que tienen que hacer. Claro. Y no desmayan. Claro. Vamos a hacer una pausa, señores. En breve estará Félix Escena con la información deportiva del día de hoy.